Quédese sentado. No se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio es estar nuevamente en esta cita con usted que nos sintoniza como todos los días en punto de esta hora. Justo el momento de llevarle esta edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le invito a quedarse con nosotros los próximos 58 minutos para abordar algunos temas muy interesantes, por supuesto, ya sabe usted, pensando siempre en usted, justamente. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo en este momento para el mundo entero a través de www.afntijuana.info, la mejor opción para informarse sobre lo que está ocurriendo aquí en nuestra casa chica y en la no tan chica, la más grandecita, la de este brazo de México. Y un poquito lo que pasa con los vecinos y lo que pasa en el centro de la República, que siempre nos atañe, indudablemente, y dígalo si no, ¿no? Lo padecemos, lo sufrimos, y pues eso siempre genera noticias, sin duda. ¿Desea usted comunicarse con nosotros? Le recuerdo el correo electrónico de casa para que nos haga llegar sus comentarios, recomendaciones y sugerencias. Es afnpolitico@gmail.com, afnpolitico@gmail.com. Por supuesto, ¿desea usted ponerse en contacto con un servidor? Hombre, fácil, rapidito y con la chueca, pues, para decirlo en términos llanos, simples y coloquiales. Escríbame usted a Enrique García 1857 @gmail.com, Enrique García 1857 @gmail.com. Estamos en el ombligo de la semana, miércoles 8 de febrero del año 2017. El aniversario de la Constitución recién ha transcurrido oficialmente y sigue siendo un tema que da para la reflexión y profunda y profusa, porque a propósito de la Carta Magna de este país, hay tantas cosas que escribir y tantas cosas que platicar y comentar y demás. Pero mire, hoy tenemos un invitado especial. Ese historiador, sí, egresó de la Universidad Autónoma de Baja California, de los historiadores que orgullosamente ya son de aquí, de casa. Ya tenemos historiadores profesionales dedicados a esto, ¿no? Después de una etapa muy interesante que, por cierto, nos tocó atestiguar entre los historiadores entusiastas, pero informales, ¿no? Aficionados de la historia, enamorados de la historia local, a pues ya la producción, válgase la expresión, de historiadores de a de veras, de los profesionales, de los que se guían por normas rigurosas a la hora de revisar y de echarse un clavado a la historia, que es una aventura extraordinaria. Yo supongo, él nos desmentirá. Pero sucede que además tiene un doctorado. El doctor Luis Carlos López Ulloa es actualmente investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California. Además es escritor y nos va a presumir un libro, por supuesto, una obra de su autoría. Y tiene un doctorado en estudios del desarrollo global. Nos va a explicar qué es eso del desarrollo global, por supuesto. Pero por lo pronto, doctor, bienvenido a tu casa. No, gracias, Enrique. Qué gusto. Muy amable por invitarme. Bienvenido. Un gusto de verte y saludarte. Doctor, hay muchos temas que platicar con el doctor. Un observador, déjeme decirle, un observador acucioso, primero por razones de formación profesional, ¿no? La observación es una herramienta, me parece, tendría que serlo, una cualidad natural
que se va afinando con el paso de los años y se convierte ya en un hábito, ¿no? Y es observador de múltiples cosas, no solo con el ojo del historiador, sino con el ojo del interesado en la vida política y social. Y es un observador del devenir político y social de esta entidad, involucrado, a veces protagonista, a veces solo observador, a veces ambas cosas. ¿No? ¿No Sí, creo? sí, sí, sí. Hasta me ha tocado, como dices tú, por el entusiasmo de la formación profesional, pero también por el interés en los asuntos públicos que todos deberíamos de tener, ¿no? Por supuesto. Que debería de ser como parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Así como ir al cine, deberíamos de tener como hábito, al menos una vez en nuestra vida, ir a una sesión del Cabildo de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cosa pública nos involucra y nos compete, ¿no? Debería Así es. obligarnos a estar ahí, observando, tomando nota, dando seguimiento. Pero no ocurre en los hechos. Sí, sí, incluso creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra vida pública, ¿no? La muy deficiente calidad, vamos, si lo ponemos en esta expresión, de la ciudadanía, ¿no? O de la calidad de la ciudadanía, o lo que entendemos por ciudadanía, ¿no? Yo con mis alumnos en la UABC, de tanto en tanto les pregunto, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sabe cuáles son las funciones de un regidor? Si conocen quiénes son los regidores de la ciudad actualmente. Si alguna vez han ido a la sesión de cabildo, les pregunto que si saben lo que es el cabildo. Y desafortunadamente, y lo digo en el mejor de los sentidos, no como una burla o como regodearme de que alguien sea ignorante, sino al contrario, ¿no? Desafortunadamente muchos no saben lo que es un cabildo, ¿no? O qué se decide en un cabildo, quién participa, ¿no? Y yo les digo, pues hay que indagar, ¿no? Es decir, si pagamos impuestos para el bacheo de calles, las luminarias, los servicios públicos que recibimos, pues debemos tener conciencia de quién toma la decisión y bajo qué criterios toma tal o cual decisión. Y un espacio importante, por supuesto, es el Cabildo de la Ciudad, el Congreso del Estado, el Congreso Federal. Ahora la tecnología nos facilita muchas cosas, ¿no? Las sesiones de la Suprema Corte, por ejemplo, que se transmiten por internet. Las del Congreso del Estado. El Congreso del Estado, el canal del Congreso también, que pueden ser, entiendo que pueden ser un poco somnolientas, ¿no? A ratos. Sí, claro. Pero hay temas que se están decidiendo, que se están votando y que a posteriori, cuando ya nos afectan directamente como sociedad o como un grupo social, entonces es cuando decimos, oye, pues ¿en qué momento? ¿Y quién decidió? Es el caso de la ley del agua, por ejemplo. El caso de la ley del agua, ¿no? Para ilustrar, valga para ilustrar. Sí. Doctor, yo quisiera empezar por lo básico. Sí. ¿Tienes una noción, una visión política, una posición ideológica? ¿Te caracteriza? ¿Perteneciste a algún partido? ¿Perteneces a algún partido? ¿Tienes simpatía por alguna posición ideológica? Nunca he pertenecido a un partido político. En una buena parte de mi vida estuve cerca del Partido Acción Nacional, entre otras cosas por afinidad ideológica, no tengo ningún problema en decirlo, pero entendiendo afinidad ideológica como algunos de los postulados del PAN me parecen relevantes o me parecen adecuados, no necesariamente todos, ¿no? Pero claro, más de uno sí, ¿no? La otra razón es porque tengo muchos amigos en el PAN, gente que aprecio, estimo y que reconozco en varios de ellos que son muy buenos servidores públicos. El problema es que son los menos, ¿no? Y cuando los buenos servidores públicos deberían de ser los más, ¿no? Yo estoy retirado, si se puede decir de esa forma, retirado del PAN desde hace unos 2 años, retirado en el sentido de que no participo ni como militante, ni como adherente, ni como simpatizante. De hecho, la última vez que voté por un panista fue en el 2013. Y por ahí en mi Facebook en algún momento hice una reflexión de que me arrepentía, ¿no?, de haber votado, por ejemplo, por nuestro gobernador, porque me parece que lo único que yo hasta el momento podría resumir de su administración, con todo el respeto que me merece él y todos quienes están en su gabinete y los demás servidores públicos, me parece que todo lo que está pasando en el Estado, o una buena parte de lo que está sucediendo en el Estado, es producto de su ausencia política. Por supuesto. El hecho de que es público, ¿no?, de que está más interesado en su agenda personal o empresarial, ¿no?, que no tiene nada de malo. Pero bueno, pues si quieres ser gobernador, si te comprometes, entras a una campaña, haces la labor interna en un partido y tienes la oportunidad de ser gobernador de Baja California, yo creo que muchos
estaríamos felices de tener la oportunidad de ser gobernador de Baja California y hacer las cosas lo mejor posible para la gente, ¿no? Para todos, ¿no? Y Claro. desafortunadamente, y esto lo digo sin afanes de denostar, ¿no? Porque a veces confundimos la diferencia política con el asunto es personal, ¿no? Y Sí. no necesariamente sí, ¿no? Simplemente creo que nos hace falta en nuestra vida pública elevar la calidad del debate, ¿no? De manifestar públicamente que no estés de acuerdo con lo que un servidor público o un funcionario público está haciendo, ¿no? Y debe ser motivo de un debate sano, serio, y no de, es personal, ¿no? Claro, claro. Cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, yo como votante, como te comentaba, ¿no? En un momento en mi muro personal puse que me arrepentía de haber emitido ese voto y de haber apoyado en algún momento su campaña porque consideraba que no estaba haciendo lo necesario para ser un buen gobernador de Baja California. ¿Cuándo nace en ti la semilla por los temas públicos, por la cosa pública, el interés, la preocupación? ¿En qué momento y por qué? En 1986, bueno, yo soy nacido en Culiacán, Sinaloa. Sí. Y yo viví prácticamente hasta los 10 años en Culiacán. Y en 1986, mis papás, de hecho, me llevaron a una marcha que convocó Manuel Cloutier, Oh, claro. que le dio la vuelta a Culiacán. Sí, ¿cómo no? Y digo, tengo a veces la imagen así muy borrosa, ¿no? Pero recuerdo que a las personas les dijo que llevaran huevos. Ujú. Entonces se hizo una marcha, la marcha terminó frente al centro de gobierno del estado y entonces la gente lanzó los huevos a la fachada del gobierno, ¿no? Todo esto era por el asunto del fraude, ¿no? Que reclamaba el PAN y que reclamaba Maquillo, ¿no? Que, bueno, Claro. era muy propio de las épocas, ¿no? Ah, sí, claro, desde luego. Y además muy, muy del estilo del Bronco, del Maquillo. Sí, sí. Y pues yo tenía, en el 86 tenía como 8 o 9 años, tenía, ¿no? Y eso a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Porque pues, estás niño y como que pues, a los niños se nos da más por jugar, ¿no? Entonces tus papás te llevan una marcha y atestiguas esto, ¿no? Y es como, órale, ¿no? Después, en 89, llegamos a vivir a Tijuana, un mes después de que Ernesto Rufo había ganado la gobernatura. Entonces, a mí en la calle me tocó ver mucha propaganda, ¿no? De todos los que habían participado como candidatos, ¿no? Y llegamos a vivir con una tía, a quien le debo el vicio de la lectura, por cierto, mi tía Rosario Briceño, que en paz descanse. Y entonces en su casa, en vez de juguetes, pues lo que había eran periódicos y el semanario Z y Proceso. Vaya. Y entonces a los 12 años me empecé a entretener, empecé a jugar con periódicos y libros y revistas y empecé a leer. Y empecé a informarme y desde entonces yo tengo el interés de pues qué es la vida pública y quiénes deciden y quiénes participan y por qué las personas no se interesan por la vida pública, ¿no? Y desde entonces, pues, digamos, muy modestamente lo digo, porque en realidad no soy el experto todavía que yo quisiera ser, me dedico a estudiar los asuntos públicos y los asuntos de elecciones. De hecho, aquí traigo unas gráficas de las elecciones en Baja California, a ver si tenemos ahorita oportunidad de comentarlas, ¿no? Y ahorita estoy dedicado esencialmente a eso, ¿no? A entender los resultados de los procesos electorales. Por ejemplo, te doy un dato. Andamos en un 60% de abstencionismo o poco más. Y en la elección municipal en Tijuana el año pasado para elegir alcalde, prácticamente son los mismos votantes. Es decir, con todo y que el teniente Leizaola levantó bastante ámpula, ¿no? Y que prácticamente le faltó, como luego dicen, un pelito para ganar. Sí. Cuando uno ve los números, el mismo voto duro pues de siempre. son los mismos votos, ¿no? Lo que pasa es que ahora se partieron porque hubo estaba leyendo una lectura que habla de esto, que dice, no sé si la expresión es correcta, desalineación electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que los votos se fragmentan cuando hay muchas opciones, ¿no? El año pasado, si mal no recuerdo, eran 11 o 12 opciones, ¿no? 11, me parece. De alcaldes. Cuando en los procesos, por ejemplo, en el proceso del 13, pues hubo una alianza en torno al PAN, una alianza en torno al PRI y el Movimiento Ciudadano. Entonces hay una alineación electoral muy clara junto a dos grandes polos, que son el PAN y el PRI, que siguen siendo las fuerzas políticas electorales más importantes. Lo interesante es que cada vez lo son con menos votos. Entonces, en algún momento, yo considero que va a haber una reversa se van a voltear las cifras en el sentido de que en algún momento el PRI puede volver a ganar
y no lo veo muy lejano, si se decide a presentar buenos candidatos. Creo que esa es una condición, porque el baja californiano vota o ha aprendido a votar por perfiles. Es decir, ¿quién es la persona? Más que por la franquicia. Más que por la franquicia electoral. Aunque tiene un peso la franquicia. Aunque tiene un peso porque mueve estructura, en fin, lo que vimos el año pasado, los votos que vimos en las urnas, prácticamente son los votos que moviliza la estructura del PAN y la estructura del PRI. Punto. Creo que no hay mucho que discutir en eso, ¿no? Más allá de, sí, obviamente hay votantes que toda su vida han votado por el PAN o por el PRI, o van y votan por uno y votan por otro, pero son los mismos votos y cada vez son menos votos, es decir, cada vez menos bajacalifornianos van a las urnas a votar. Cuando, revisando las cifras, en el 92, ya en el lejano 1992, la participación fue arriba del 75% de los electores. Impresionante, además. Y pues de entonces a la fecha uno ve las gráficas y bajada. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Una, que surja una serie de buenos y buenas candidatas para ser incluyente, alternos totalmente al sistema de partidos, llámeles candidatos independientes o candidatos por partidos emergentes. Creo que eso no es lo relevante. Lo relevante es el perfil de quienes eventualmente sean candidatos. Y segundo, en algún momento ni al PRI ni al PAN les va a alcanzar su estructura partidista para movilizar votos. Te pongo otro dato. Don Carlos Montejo Fabel, en 1989, el primer alcalde panista de esta ciudad, el primero de una línea de 5 alcaldes, ganó la elección con 85,000 votos. 1989, hace 28 años prácticamente. Nuestro alcalde actual, el licenciado Juan Manuel Gastelum, ganó la elección con casi 100,000 votos. Entonces, cuando uno ve las cifras, resulta que Juan Manuel Gastelum es un panista que gana la alcaldía, pero es el segundo resultado más bajo. Es decir, don Carlos, 85,000 votos, Juan Manuel Gastelum, 98,000 votos o 100,000 votos, algo así, y de ahí el resto de los panistas hasta, no sé, José Guadalupe Millán, que ganó con 150,000 votos la alcaldía, ¿no? Entonces, dices, híjole, pues en 27 años, ¿cómo es? ¿Qué hemos estado haciendo mal o qué se ha hecho mal que tenemos un alcalde que gana prácticamente con los mismos números con los que alguien ganó hace 28 años una elección de alcaldía en Tijuana, ¿no? Y si lo pones en perspectiva más cerca, Alejandro Monraz hace 3 años perdió la elección sumando 200,000 votos. Es decir, el PAN pierde en 3 años la mitad de sus votos. El caso todavía más grave es el del PRI, que por primera vez en la historia electoral de Baja California se va a una elección municipal en Tijuana al 3er lugar, ¿no? Entonces, hay varios factores que creo son interesantes para tratar de comentar sobre los procesos electorales, ¿no? La misma cantidad de votantes. PAN y PRI pierden muchos votos, ¿no? Incluso el PRI yendo en alianza con el Verde, con el PANAL, por supuesto, una caída impresionante. Y aún así, ¿no? O sea, y hay distritos en las elecciones de diputados, Enrique, donde el PRI se va al 3er lugar también. Creo que le pasa en el distrito 9, no sé, no lo recuerdo bien, ¿no? Pero sí, cuando estaba revisando los números, haciendo estas gráficas, también 8. Me pareció muy interesante que el PRI va al 3er lugar con alianza. O sea, ni el PT, ni el Verde, ni Nueva Alianza le suman grandes cantidades de votos. Bueno, al menos en este momento, ¿no? Puede ser, bueno, el descrédito que hay de la vida pública, de los partidos, pueden ser muchos factores, ¿no? Pero a mí no deja de serme interesante que un partido que va en una alianza que más o menos ya ha venido consolidando el Partido Verde con el PRI desde el 2004 prácticamente. El único que tuvo alianza en la pasada elección. Y no les está alcanzando, ¿no? Entonces, si yo fuera presidente del PAN en el estado o en los municipios, o presidente del PRI en el estado o en los municipios, yo de verdad estaría muy preocupado. Porque pues uno puede sentarse en la silla tranquilamente y decir, bueno, mientras la asignación de recursos sea por el tamaño del padrón y no el número de votos que reciba, pues no hay problema. Pero si yo fuera un político de nivel o alguien realmente interesado en la vida pública y fuera presidente de un partido, estaría muy preocupado de por qué los votantes nos están abandonando. ¿No? Creo que eso es una reflexión que los partidos tendrían que hacer, pues, ¿no? En el sentido de, pues, ¿por qué cada vez menos personas vienen a votar por nosotros? Y no verlo de manera pragmática, diagonal, cínica, ¿no?
pues mientras tengamos la estructura para movilizar los votos que necesitamos para, ya sea... Mientras aseguremos los 3 votos para ganar, sí, me vale. Y entonces, yo lo que he estado encontrando, Enrique, desde 1983 para acá, es algo que yo estoy llamando, o al menos así lo veo, puede estar equivocado, ¿no? El fenómeno del bipartidismo en alternancia. Todos los municipios del estado han tenido alternancia, al menos una alternancia en la elección municipal, ¿no? De hecho, el municipio con más vocación de alternancia es Ensenada. Es decir, como ellos han aprendido a votar por la persona y no por la franquicia, ¿no? Te doy un dato, ¿no? Enrique Pelayo, que fue alcalde del 10 al 13, claro. Muchos amigos que tengo en Ensenada dicen, amigos de todos los colores, ¿no? Dicen, este fue el peor alcalde que tuvo Ensenada, ¿no? Y en el 13 volvieron a elegir a un priista, Gilberto Irata, que entiendo es alguien de mucho reconocimiento social en Ensenada. Entonces, a pesar de Pelayo, muchos, ¿no? Dijeron, bueno, pues vamos con Gilberto. Y además el que mayor votación tuvo. Exactamente, ¿no? Tiene ese récord precisamente. Es el que más votos ha obtenido en Ensenada para una elección de alcalde. Entonces es significativo. Quiere decir que los mismos priistas están en una posición hoy diferente, ¿no? Están asumiendo una posición más crítica incluso respecto a sus propios políticos, funcionarios, servidores públicos, ¿no? Así es. Lo que pasa es que no lo dicen públicamente mucho. No. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que entender, ¿no? Puede pesar la disciplina partidista o algunos otros factores, ¿no? Somos humanos y decidimos o tomamos decisiones, sí, con cierta racionalidad, pero también con un buen grado de subjetividad, ¿no? Mis intereses personales, intereses de grupo, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero, insisto, ¿no? Para mí es muy preocupante que los dos partidos más grandes no estén reaccionando como se esperaría a partir de ver que pues cada vez hay menos votantes en las urnas, ¿no? Cada vez hay menos votantes en las urnas. De hecho, la elección del 13, cuando Kiko Vega fue electo gobernador, ha sido la distancia más corta entre dos candidatos a gobernadores en toda la historia. Viene la gráfica así, ¿no? De hecho, aquí la tengo, no sé si la podamos mostrar. Seguramente. No sé si se alcanza a ver bien, más o menos. Son las dos líneas de abajo, estas dos que están aquí. Estas dos que luego vienen a juntarse aquí. La otra es la del abstencionismo, ¿no? Este es el abstencionismo en Baja California en la elección de gobernador en 2013. Lástima que no la imprimí a color, no había impreso a color. Pero si quieres luego te las mando para que las compartas con tus seguidores y televidentes. Esta es la línea del abstencionismo que en la elección de gobernador del 2013 fue del 60.90%. Es decir, 6 de cada 10 bajacalifornianos inscritos en el padrón electoral, en el listado nominal, para ser más preciso, no fueron a votar. Kiko Vega ganó con el 46.98% y derrotó a Fernando Castro Trenti, que apenas acumuló el 44.33%. Una diferencia como de 20 y tantos mil votos, ¿no? Y por ejemplo, si nos vamos en 1983, la última vez que elegimos a un gobernador priista en Baja California, el licenciado Jicotenca Leiva Mortera, él ganó con el 54% de los votos, el 54% de los votos, perdón, y el candidato panista, don Héctor Terán, que en paz descanse, obtuvo o acumuló apenas 25% de los votos. Y de entonces, a la fecha, hoy comentaba en la mañana ese asunto que hace 33 años Baja California eligió al último gobernador priista. Así es. Wow, eso a mí me sorprende. Digo, como historiador me entusiasma mucho el dato, ¿no? No solo el dato, sino la reflexión que puede surgir a partir de eso, ¿no? Es decir, ¿qué hemos pasado o qué hemos hecho en Baja California los últimos 33 años? Y cómo nos ha ido con gobernadores panistas. Gobernadores panistas de todos los grados, digamos, de militancia, ¿no? Porque creo que hemos tenido gobernadores muy panistas como don Héctor Terán o como Eugenio Lordui, gobernadores neopanistas como Ernesto Rufo y gobernadores panistas pero más contemporáneos o de la nueva ola, digamos, ¿no? Como Osuna Millán y Francisco Vega de la Madrid, ¿no? Que uno cuando analiza sus acciones, decisiones, ¿no? La forma en cómo llegaron, las cosas que hicieron en la vida pública, ¿no? Pues uno empieza a reflexionar y dices, este tomó una decisión más panista o más cercana a lo que el PAN propone que lo que propone, que
se acerca más a otras cosas, ¿no? Que no necesariamente son decisiones de carácter, o que hubiera tomado un panista de cepa, digamos, ¿no? Sí, uno tradicional. O uno tradicional, ¿no? Un panista que se haya forjado en Baja California en los 60s o en los 50s, ¿no? Por ejemplo. O en los 70s, ¿no? Como don Eugenio Lordi o don Víctor Hermosillo Celada, ¿no? Gente Por supuesto. Gente de ese tipo y me atrevería a decir gente de ese nivel, creo, ¿no? Frente a lo que hemos visto en los años recientes, ¿no? Insisto, no es para demeritar a nadie, ¿no? No es un asunto personal. Creo que en todo caso... Básicamente para distinguir las diferencias, sí, ¿no? y invitar a las personas que nos están escuchando como a esa reflexión, ¿no? A ver, ¿cómo nos ha ido con los gobernadores panistas? Sobre todo porque este Estado, la mitad de su vida como entidad federativa constitucional, ha sido gobernada prácticamente por panistas. Al terminar esta administración estatal, el PAN habrá gobernado Baja California durante 30 años. Que no es un dato menor. No, porque casi alcanza el PRI, ¿no? Sí. Entonces, creo que la elección del 2019 va a ser muy interesante porque se van a conjuntar una serie de factores. El PRI tiene mucho tiempo sin llegar a la gubernatura. El PAN se ha ido... El PAN y el panismo, para hacer la distinción que hace Luis Felipe Bravo Mena, por supuesto, en su libro, el panismo se ha ido anquilosando en el gobierno, es decir, pareciera no haber como mucha novedad o muchas nuevas ideas o como rutas nuevas, ¿no? Y creo que deberían de estar pensando desde ahorita cómo le voy a hacer para convencer al de 18 años que va a votar por primera vez en el 2019 en una elección de gobernador. Yo me acuerdo cuando iba a cumplir 18 años, en el 94 yo tenía 17 años, entonces si hubiera podido votar en la elección presidencial y de senadores. Entonces cuando el siguiente año ya hubo elección de gobernador, lo primero que hice antes de cumplir los 18 años fue ir a tramitar una credencial de elector. Que por ahí tengo en mi casa la credencial de elector con fotografía de las que hizo Ernesto Rufo cuando fue gobernador en la reforma política aquella del 92. Por supuesto. Y a mí eso me entusiasmó muchísimo, ¿no? Tu primera experiencia. Mi primera experiencia en las urnas, ¿no? Decidir, cívica. Pensar, o sea, ¿quiénes son los candidatos por cuál vas a votar, ¿no? Empezar a discutir eso con tus amigos, ¿no? Y ver que algunos tienen el mismo interés que tú, otros no tanto, y otros que en realidad no les interesó nunca, ¿no? Y a mí eso es algo que me preocupa independientemente de por quién vote cada quien. Me parece que nuestra participación no solo es una cuestión de tener la credencial y de ir a votar en las elecciones, sino más permanente, ¿no? Lo que decía al inicio, ¿no? Ir a una sesión del Cabildo de vez en cuando, a lo mejor visitar el Congreso, conocer quién es el diputado local por tu distrito, cuál es la agenda de temas que trae el alcalde. Por ejemplo, nuestro alcalde, ¿no? ¿Cuáles son los temas que trae el alcalde ahorita? Yo no lo tengo muy claro. Me parece un tipo bien intencionado, pero creo que a casi 2 meses de tomar la administración, no terminan por tomar las riendas del asunto, ¿no? Y 2 meses en una administración pública de 3 años es muchísimo tiempo. Es una eternidad. Es una eternidad, ¿no? Entonces, pues yo esperaría que ya haya exista pronto una definición, ¿no? De si son 2 temas, que eso sean. Si son 5, que eso sean. Si son 10, pues que eso sean, ¿no? Sobre todo porque las atribuciones de los ayuntamientos son muy limitadas y muy claras. Bacheo, alumbrado público, basura, servicios, y algunas otras cosas, ¿no? Que los ayuntamientos hacen ahora, pero son esos 3 básicos, pues, ¿no? Si tú como administrador de una ciudad logras tener esos 3 temas más o menos controlados y andando, creo que eres ya un buen alcalde, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Tijuana, por ejemplo, en el tema de la deuda pública está muy comprometido. Entonces, pues el margen de maniobra en ese sentido, por ejemplo, el alcalde de la ciudad, pues lo podemos entender porque pues no tiene mucho a dónde hacerse o dónde moverse, ¿no? No, claro que Entonces, pues yo esperaría, ¿no? Que ya se asienten las aguas, como luego se dice, y que la ciudad comience a caminar, ¿no? Es decir, en el sentido de que tengamos a un buen alcalde, porque yo no voté por el licenciado Juan Manuel Gastelum, pero es el alcalde electo en las urnas, y entonces, pues todos tenemos que entrarle, ¿no? Porque ya después de eso, de electo, ya no caben estos sesgos o cinismos o pragmáticos de los partidos, ¿no? Es que yo voté por tal y entonces yo quisiera que ese fuera. Pues sí, pero no ganó. Entonces el que ganó es él o es ella y pues hay que entrarle y apoyarlos, ¿no? Y desearle que le vaya muy bien, además. Y no solo a él, al gobernador, a los diputados, a los senadores, a todo el mundo. Porque si les va bien a ellos, si hacen un buen papel en la administración pública,
la ciudad y el estado y al país les puede ir mejor, ¿no? Hay generaciones de bajacalifornianos que no conocieron los gobiernos priistas. Ajá, En el estado. así es. Así Y su es. referente, eso es muy interesante, Enrique, también porque a los que fuimos adolescentes y empezamos a entrar a la edad adulta, o los que ya eran más o menos adultos en el 89, en el 92, en los 90, digamos, teníamos ese referente, ¿no? Por nuestros padres. Yo, por ejemplo, tenía muchos referentes de los gobiernos del PRI por mis papás, ¿no? Entonces, mis papás toda la vida fueron votantes panistas también, ¿no? Y en algún momento también tuvieron esta, pues, desilusión como votantes, ¿no? Y creo que no volverán a votar por algún candidato panista, a menos que sea uno que valga realmente la pena, ¿no? O votarán por algún otro color, ¿no? Pero sí, esto que señalas es muy interesante porque durante mucho tiempo ese fue un argumento panista. Pues sí, claro. Es que comparado con, ¿no?, que era un referente muy cercano, ¿verdad?, pues nosotros podemos hacerlo mejor. Y en efecto sucedió, o sea, sí hubo un momento en que las administraciones panistas, digamos, más o menos marcharon bien, ¿no?, y dieron ciertos resultados interesantes, pero eso empezó a suceder cada vez con menos frecuencia. Entonces, retomando el tema, por ejemplo, del gobernador, su ausencia, ¿no?, que es no solo evidente, sino palpable, ¿no? Uno lo ve en el estado, ¿no?, la circunstancia en la que estamos, ¿no? El tema, por ejemplo, de cuando se homologó el IVA, ¿no?, que nos tomó entre la salida del licenciado Osuna y la llegada del hoy gobernador, ahí me parece que no hubo una defensa de los intereses del Estado. Y no solo del Estado, sino de, oye, empezar a llamar a los gobernadores del norte, ¿no? En el 2003, cuando Vicente Fox traía esta idea junto con su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hoy presidente de una compañía telefónica, para no decir el nombre. Puedes decirlo. Movistar. Traían esta idea de la homologación del IVA, ¿no? Y en aquel momento, don Eugenio Lordi, junto con otros gobernadores del norte, ¿no?, y las bancadas de diputados federales, sin importar colores, le hicieron frente al tema, y le dijeron que no al presidente. Entonces, yo creo, digo, ese es un solo ejemplo, ¿no? Me puedo remitir luego al ejemplo anterior de Ernesto Rufo cuando fue gobernador, ¿no?, y don Eugenio, su secretario de Finanzas, y que iban con el secretario de Hacienda de la Federación y le hacían antesala y le tumbaban la puerta por el tema de las participaciones federales. Hoy no vemos a servidores públicos interesados en los temas de los municipios, de fortalecer los municipios y las entidades, ¿no? O sea, no tenemos un gobernador, o no tenemos gobernadores, ¿no?, me atrevería a decir, que sean gobernadores federalistas, ¿no?, que estén dando la batalla, ¿no? No en el sentido de estar peleados con la federación, sino estar peleando los temas que tienen que ver con los intereses de Baja California y del norte, ¿no? Que entiendan el tema del IVA, ¿no? Yo miraba, por ejemplo, hay algunos diputados panistas, ¿no?, que decían y que dicen, ¿no?, de que estamos en la Cámara de Diputados luchando porque se reduzcan los impuestos, ¿no?, o el impuesto del IVA. Bueno, ¿y por qué nada más al norte, ¿no? ¿Por qué no pensar en una reforma fiscal que tenga que ver con una reducción generalizada de impuestos en el país, por ejemplo, ¿no? El ISR, el IVA, otras tantas cosas que pueden servir para, pues, mover un poco más la economía, ¿no? Que pareciera que está, pues, no estancada, ¿no? Pero no estamos creciendo al ritmo que necesitamos, ¿no? Entonces, yo veo que tenemos una deficiencia de buenos políticos. No importa, aquí creo que ya no es un tema de colores, ¿no? Porque ya hemos visto a todos más o menos cómo gobiernan, de todos los colores. Por lo menos los principales, ¿no? Sí, o los principales, ¿no? Y creo que tiene que haber una nueva generación de servidores públicos y de personas que se dedican a la política, o es decir, a hacer política que sirva a las personas, o hacer política que vuelva a servir a las personas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo tengo mucha insatisfacción a nivel personal porque no veo que quienes hacen política, que se dedican profesionalmente a hacer política, que se les paga para hacer política, lo estén haciendo bien. Y cuando digo bien es hacer política, acciones muy concretas, no tienen que ser las grandes acciones, ¿no?, sino acciones muy concretas que beneficien a las personas, ¿no? Servicios públicos, el tema de impuestos, el tema de una reforma fiscal. El problema que tenemos en este país es que el gobierno recauda, aunque cobra muchos impuestos, recauda pocos impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, nos toma los mismos, ¿no? Porque hacer una reforma fiscal de veras
significa ponernos a todos a pagar impuestos, Por supuesto. ¿no? Y si todos vamos a pagar impuestos, entonces todos vamos a exigir servicios públicos del Estado, ¿no? Buenos servicios públicos, ¿no? El problema es que es más fácil, pues a los que ya tengo les subo un puntito más, ¿no? Que ir a buscar a todos los que no pagan impuestos, ¿no? O hacer una Sí, reforma. es más cómodo, más barato, Ajá. más práctico, ¿no? Y, pues, al mercado cautivo. Exacto, ¿no? Que pues entrar en el tema de una reforma fiscal que tenga que ver con que todos, en la medida posible, paguemos impuestos. ¿Por qué pagar impuestos? ¿Por qué estoy diciendo pagar impuestos? ¿O por qué estoy diciendo por qué todos debemos pagar impuestos? Porque si queremos servicios públicos, pues eso se hace con dinero. Entonces, el Estado, la administración pública, necesita dinero para echar a andar programas sociales, programas de desarrollo económico, programas empresariales o programas culturales. Todo lo que vemos que hace el gobierno, bueno, pues todo eso se hace con dinero de impuestos. Entonces, si queremos un Estado fuerte, pues todos deberíamos de empezar por pagar impuestos. Y la otra parte del asunto es exigir al mismo tiempo que pagamos impuestos que se haga un combate serio al tema de la corrupción. Porque luego se vuelve un círculo vicioso. No tributo ni pago impuestos porque se los van a robar, ¿no? Así es. Y asume ya como predestinado que ese es el destino. Sí, entonces fatal, pues paga ¿no? que les paga pega. impuestos y se lo roban, ¿no? ¿Para qué participo? Si Claro. los que lo hacen mal y se roban el dinero y son corruptos. Bueno, pues eso no se arregla solo, ¿no? La única forma de arreglarlo es que cada vez más personas nos involucremos en política. ¿Cómo nos podemos involucrar en política? Obviamente la más sencilla o la más fácil o la más visible es nuestra credencial de elector, ir el día de las elecciones y votar por alguien, anular nuestro voto, tacharlo, romper la boleta, lo que sea. Pero ir a las urnas. Los procesos electorales en este país cuestan mucho dinero. Incluso cuando no tenemos años electorales, los partidos políticos y los institutos electorales cobran. Nos cuestan demasiado dinero. Entonces, solo por el hecho de que lo pagamos, o sea, tú, yo, todos pagamos vía impuestos esas instituciones públicas y políticas. Y pagamos los procesos electorales. Entonces, solo por esa razón deberíamos ir a las urnas. Aunque sea a romper la boleta o doblarla y echarla en la bolsa e irnos a casa. Pero ir a las urnas. Segundo, como decía al inicio, interesarse por, bueno, ¿qué es el cabildo? ¿Quiénes son los regidores de mi ciudad? ¿Quiénes son los diputados? Tercero, la ley nos faculta, ¿no?, para un grupo de ciudadanos, vía ciertos mecanismos, presentar iniciativas, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? O presentar iniciativas vía un diputado, ir a sentarnos. A nosotros 5 nos interesa que se aumente el presupuesto en el tema de, no sé, cultura, ¿no? ¿Sabes qué? Hacen falta que los niños de las comunidades de la ciudad vean cine de arte, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que lo vemos como, cine de arte, muy lejano. No, pues sí, ¿no? Que la gente aprenda a apreciar el cine, por decir un caso, ¿no? O una campaña intensa en la ciudad de promoción de hábitos de lectura. Bueno, eso se ocupa de dinero. Por supuesto. Entonces, ¿sabes qué? Diputado Pedrito Pérez, por decir un nombre, ¿no? Nosotros, ¿no? Nosotros 10 o estas organizaciones queremos impulsar una ley que ayude al tema de la promoción de la lectura, la alfabetización, o entrega de paquetes escolares, yo qué sé, o sea, hay tantas cosas que uno puede hacer, ¿no? Que es cuestión de organizarse y decir, bueno, si me interesa este tema, pues voy a invitar a mis cuates o mis amigos, conozco a tal o tal ONG, nos sentamos y empezamos a empujarlo a hacerlo. Porque yo tuve experiencia de gobierno y algo que aprendí es que muchas cosas en el gobierno suceden a partir de que la gente presiona a los servidores públicos. ¿No? Cuando ya el servidor público ya ve venir a doña Petra, ¿no? Y a doña Juanita, es como, no, ya le hacen así, ¿no? Entonces, pues ya, dales lo que quieren, ¿no? Entonces, muchas cosas en el gobierno se hacen así. ¿En qué área trabajaste? Yo fui secretario particular en la dirección de la CESP entre 2007 y 2011, con el ingeniero Hernando Durán. Ahí me tocó ver mucho de eso, ¿no? Y de cómo las personas, y de cómo las personas, y estoy hablando de personas desde el empresario hasta la persona más humilde, era de vamos en bloque y órale, ¿no? Y queremos esto. ¿No? Y algo muy interesante que también la gente hace es, queremos esto y nosotros podemos poner esto, o nosotros le agregamos esto y ustedes pongan el resto, o compleméntalo, ¿no? Entonces, muchas cosas, aunque en los gobiernos están programadas, ¿no? ¿Sabes qué? Partida tal, obra tal, introducción de red hidráulica para tales colonias. Muchas de esas cosas se hacen a partir de que la gente presiona. ¿No?
Y eso es algo muy interesante porque si la gente participara más y presionara más, podría tener más incidencia en la organización de los presupuestos. Cuando vemos a finales de cada año que el Congreso del Estado está votando los presupuestos del Ejecutivo y del propio Congreso y de toda la administración pública, bueno, muchas de esas cosas están ahí programadas porque tal y cual persona o tal o cual grupo presionan a los funcionarios públicos para que se ponga ahí y se etiquete ese dinero para que se haga. Lo que pasa es que muchas personas no lo sabemos. Ha sido muy interesante ver cómo la comunidad es participativa en cosas que tienen que ver con su entorno inmediato, ¿no? Así es. La mejoría necesaria en su barrio, en su calle, pero no se compromete ni participa en cosas de mayor calado, de más amplitud, ¿no? Sí. La vigilancia del desempeño de los servidores públicos, la participación en temas de orden legislativo, ya sea para proponer, vigilar, observar, exigir, etcétera, ¿no? Exacto. No ha pasado de ese nivel. Exacto. Pero no le toques temas de su calle o de su colonia, porque ahí son peleoneros, y van, y exigen, y, ¿no? Porque tenemos un problema, Enrique, en torno al concepto de comunidad. ¿No? Es decir, yo entiendo comunidad, como dices tú, lo más cercano, ¿no? Mi manzana, mi calle y el parque de la esquina, ¿no? O sea, en una primera instancia. Esos son mis intereses más inmediatos. Cercanos, ¿no? Claro. Pero creo que todos deberíamos de aprender que la ciudad es nuestra comunidad. Entonces, si yo vivo en La Mesa, me debe interesar lo que está sucediendo en la Florida también, porque afecta a la ciudad donde yo vivo. ¿No? Y no hemos entendido que la ciudad pues es de todos la habitamos. Pues. Aunque yo viva en tal barrio, en algún momento voy a circular por alguna cosa en el Florido, o en Mesa de Otay, o en el centro. Yo en la mañana fui al centro, precisamente a la Secretaría de Turismo, a ver un asunto que me interesa, ¿no? De este libro, ahorita lo platicamos. Y me da mucha tristeza ver el centro de la ciudad como está. Con todo y que se le ha pavimentado y demás, a mí me parece que seguimos teniendo un centro histórico ¿abandonado? Sí, fundamentalmente abandonado. ¿No? Fundamentalmente abandonado. Desecho, ¿no? Esencialmente en muchos aspectos. ¿No? Y los referentes, digamos, históricos en términos de edificaciones que la ciudad va teniendo, o que por ahí andan algunos todavía, pues poco a poco van desapareciendo, ¿no? Y eso debería ser algo que nos interesaría, debe interesar a todos, porque estamos hablando de la memoria histórica de la ciudad. Entonces, lo que está pasando es que cada vez la historia de la ciudad la estamos leyendo solo en los libros, ¿no? En tal o cual calle o en tal rumbo había tal edificio, o en el centro de la ciudad existía tal edificio, o en el bulevar estaba tal edificación, y lo único que nos están quedando son fotografías o los testimonios de las personas de más tiempo en la ciudad, y eso a mí me parece muy desafortunado, ¿no? Pero ni siquiera ha habido un proyecto serio para rescatar el centro histórico, sí, ¿no? Ha habido muchos. Y reactivarlo. Ha habido varios, ¿no? Pero ninguno que se haya mantenido, que se haya elaborado con solidez, compromisos de todos los actores. No ha habido, no hemos tenido uno, aun cuando ese ha sido tema de discurso desde hace 15, 20 años, ¿no? Fácilmente. Más o menos. Así es. Por citar el ejemplo. Como el tema del transporte público, ¿no? Por supuesto. Yo recuerdo muy bien cuando el arquitecto Héctor Osuna era alcalde de esta ciudad, y recuerdo que en aquel momento incluso se hablaba de un transporte público por encima del carril que está por la canalización del río, en la vía rápida, ¿no? Por ahí un tranvía. Y luego recuerdo después, bueno, con Jesús González se hizo algo, que luego llegó la nueva administración y lo primero que hizo fue levantar todas las boyas que ya estaban puestas, ¿no? Claro, y terminaron ahí creo que las vi en el punto Barranquitas, ahí arrinconadas, ¿no? Y luego cuando nuestro gobernador fue alcalde de Tijuana, para quienes no lo sepan, Kiko Vega fue fue alcalde de esta ciudad, el arco que está en la calle Segunda, el alcalde lo promovió y lo construyó contra viento y marea. También, incluso recuerdo que se habló de que se hizo un estudio de factibilidad para el transporte público en la ciudad. Don Carlos Bustamante algo movió al respecto. El doctor Echazarán, creo que el último año se le dedicó prácticamente al tema del CIT, así muy intensamente. Eso es algo que yo le reconozco, ¿no? Y hubo un cambio de administración y el asunto está como entre azul y buenas noches y quién sabe si camine, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta ciudad ha sido gobernada con una falta de visión a largo plazo.
ya no digamos planeación, sino visión. Es decir, independientemente de quién sea el alcalde, todos deberíamos de estar de acuerdo, tener claro que, ¿sabes qué? En 10 años este tema tiene que estar resuelto. En 15 años este tema. En 20 años este tema. Y no estamos haciendo, ¿no? Hacemos lo inmediato, ¿no? Es decir, yo soy alcalde 3 años y pues a ver qué puedo hacer en 3 años, ¿no? Pues sí, pero lo que tú puedes estar haciendo ahorita o lo que tu administración puede impulsar, pues contribuye o le suma a lo que en 10 años tenemos pensado resolver. Y lo mismo, hay planes, ¿no? El plan metropolitano de no sé quién, el plan de no sé quién, el Consejo de Desarrollo Económico tiene uno, el ayuntamiento ha hecho un montón. Jesús González hizo un plan 2020, creo que le llamaron, o 2021, una cosa así, que son planes de largo plazo, ¿no? Entonces era, pues lo que ya hay, vamos viendo qué podemos rescatar o qué vale la pena de las cosas que ya están hechas para no andar planeando todo nuevo, ¿no? Porque hacemos la ciudad, pareciera que la ciudad la pensamos, se acaba los 3 años y cuando llega un alcalde nuevo, pues ese alcalde reinventa la ciudad 3 años, ¿no? Y luego llega otro y otra vez otros 3 años. Entonces no hay una continuidad de los asuntos de la ciudad. Oye, doctor, después de haber revisado todos esos aspectos, ¿no te parece que el PAN está llegando al final de un ciclo como opción de gobierno, ¿no? Después de haber probado lo que podía y lo que no podía hacer? Sí. Y pareciera que le va a tocar a Kiko Vega cerrar ese ciclo, además de muy fea forma, ¿no? Por el nivel de aceptación que tiene. Digo, ahí están los datos duros y las marchas y demás, ¿no? Y las exigencias, independientemente de que haya actores interesados participando en las marchas con una agenda política, lo cierto es que lo que vimos fue una expresión ciudadana mayoritariamente, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y la demanda fue clarísima, contundente, fuera Kiko. Es decir, no solo era el tema del agua, era ya un hartazgo que ni siquiera toleraba rectificaciones como, ok, vamos a bajar la ley del agua, ok, vamos a detener el tema del reemplacamiento. No, es decir, la gente quiere algo más, es mi impresión. Sí, porque creo que lo que estamos viendo es resultado de una insatisfacción que se ha venido acumulando en el tiempo. Sí. ¿No? Y no solo con esta administración, yo creo que es de un poco más de tiempo, ¿no? De cosas que se han dejado de hacer, ¿no? Que quien le tocó en algún momento enfrentarlo no lo hizo, o a quienes le tocó resolverlo no lo hicieron. Entonces, si a eso le agregas esto que yo llamo la ausencia política del gobernador, ¿no? Pues es muy evidente, como dices tú, en las marchas, ¿no? Sobre todo porque en Baja California en realidad no hay una larga tradición de que la gente esté protestando en las calles o marchando en las calles. No. Y a mí me sorprende sobre todo porque esta como que ha mantenido cierto... Constancia, ¿no? Creo que este domingo que pasó fue el 4º o 5º domingo que la gente sale a la calle, y que es algo que no vas a ver muy continuamente en la historia de Baja California. O lo ves en momentos muy específicos, ¿no? Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. La pregunta es, ¿y después de las marchas qué sigue? Híjole, esta es una muy buena pregunta, ¿no? Porque ya si se trataba de mostrar músculo, creo que ya quedó claro. Ya quedó claro. ¿No? Sí. ¿Y qué sigue? Yo creo que, yo comentaba con mis alumnos la semana pasada, que una buena parte de estas marchas fue por el tema de la ley del agua y el tema del gasolinazo, ¿no? Y yo les decía, bueno, sí, es interesante y qué bueno que haya 2 motivos para salir a la calle, ¿no? Pero yo creo que no son los únicos motivos para salir a la calle. Yo creo que... Pues juntar media docena de temas. Sí, ¿no? Y además, a mí me parece que el tema de fondo, o el tema que abarca estos asuntos, o los temas que abarcan estos asuntos, a mí me parece primero es la corrupción, ¿no? Generalizada, o sea, lo vemos en los medios, es evidente, es claro que tenemos un serio problema de corrupción en este país. Y el segundo es, que lo decía hace un momento, quienes hacen política no están haciendo la política de veras. No estoy diciendo que todo, no puedo generalizar, porque conozco muy buenos servidores públicos, ¿no? O sea, lo que predomina es eso. Pero digamos, lo que predomina es eso, y eso es lo que nos genera una muy mala impresión o una impresión muy negativa a los ciudadanos del servicio público en este país, o de quienes hacen política en este país. Oye, doctor, yo quisiera, antes de que nos gane el reloj, ¿sí? Que nos vayamos a una pausa para entrar al tema de este libro, que no es el único que has escrito, no es el único trabajo que has hecho. Este es el tercero. Es el tercero. Hiciste uno sobre el tema del agua, justamente.
Ajá. Bueno, ¿no? ese está en espera de publicarse, de hecho, pero igual lo comentamos. Pero está hecho. Ujú. Y este está aquí publicado. Ajá. Y me gustaría que entrásemos a este tema al regreso de la pausa. Yo Ok. le comparto la invitación que nos hace a todos la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su profesional equipo de médicos de Grupo Evimeria, cuyos datos de contacto están en pantalla en este momento, para que le llame, haga su cita, que lo dejen como nuevo. Y como ya se acerca el fin de semana, pues para irnos a bailar, ¿no? ¿Qué le parece? ¿A las pulgas? ¿El mejor lugar para bailar en este pueblo? Pues, ¿por qué no? Después de ir al buffet, claro, ¿no? De Plaza Café de Gran Hotel. No se diga más, regresamos. Al regresar, más información en AFN Político y algo más. Agencia Fronteriza de Noticias, con el verdadero pulso de la información regional, nacional e internacional, y el más completo equipo de corresponsales y reporteros cubriendo la noticia al instante. Infórmate con veracidad en AFN. Síguenos en www.afntijuana.info. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Vea usted este libro. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven quién, doctor? Esta es una obra de Luis Carlos López Ulloa y de Ariosto Manrique Moreno. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué la obra? Bueno, este libro tiene una anécdota muy chistosa, ¿no? En el 2014, en mi cumpleaños, Ariosto, que es un muy buen amigo mío y que ahora es mi compadre, por cierto, me invitó a comer por mi cumpleaños. Y hemos coincidido en varios temas de estos que hemos comentado, de participación ciudadana, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en la comida decíamos, oye, deberíamos de escribir un libro. Y yo le digo, bueno, ¿y como de qué se te ocurre, no? Y me dijo, pues de estos temas en los que andamos, ¿no? De política, ¿no? Y ya empezamos a madurar la idea ahí en la comida y nos levantamos con la idea de, hay que hacer un libro entrevistando a bajacalifornianos que han hecho política o que han participado en política. Y pues con sus contactos y mis contactos empezamos a echar telefonazos, ¿no? Oye, fíjate que estoy haciendo tal libro, me gustaría entrevistarte. Y empezamos a hacer una selección aleatoria, ¿no? Es decir, el que nos fuera contestando y que dijera que sí, órale, entrevista, ¿no? Y entonces en este libro entrevistamos a 33 bajacalifornianos de todas las generaciones, vamos a decir, o que todavía andan por ahí circulando, y más o menos de todos los colores. Tratamos de que fuera representativo, ¿no? A lo mejor no necesariamente lo es,
Pero dijimos, bueno, en el escenario político local, pues el PRI y el PAN dominan la escena, un poco con la participación del PRD, ¿no? Y bueno, vamos jugando con ese criterio. Y entonces, el libro es una recopilación, digamos, es una investigación cualitativa, ¿no? O a partir de historia oral, es decir, de sentarte a entrevistar a alguien a profundidad sobre su experiencia en política. Y encontramos, pues en la mayoría respuestas interesantes, por decirlo menos, en el sentido de que todos estuvieron en la mejor disposición. Y a mí me pareció que el libro cumple, al menos parcialmente, con algo que yo siempre he dicho, que en este país hacemos política desde el hígado, hacemos debate desde el hígado, desde las filias y fobias. Es que este es el bueno y este me cae gordo. Entonces, a todo lo que me diga le creo, y como me cae gordo lo descalifico y le digo mentiroso y todo. Y otro problema es que no conocemos a nuestros políticos. Es decir, no conocemos de dónde viene esta persona que hoy es gobernador, o que hoy es diputada, o que hoy es el alcalde, y no conocemos su historia personal. ¿En qué momento alguien decide participar en política, entrar a un partido, decir, este partido lo que postula me convence, me inscribo, me hago militante, participo, empiezo a hacer vida interna en el partido tal, y en algún momento el partido me hace candidato y gano una elección? Entonces, aquí, en este libro, hay exgobernadores, hay 4 exgobernadores de Baja California entrevistados. Está el licenciado Jicotenca Leiva, el ingeniero Oscar Bailón, los últimos 2 gobernadores priistas de esta entidad. Está el licenciado Ernesto Rufo, está el licenciado Eugenio Lorde, ¿no? Y hay exalcaldes como Jesús González, como Pablo Contreras, el primer alcalde panista de Tecate. Está gente como Franciscana Kraus, una militante del PRI, que desde muy joven está en política, ¿no? Muy jovencito. Estaba revisando el otro día unos datos en el periódico oficial del Estado, y me la encontré siendo diputada local en el 83, por ejemplo. Así fue. Y era muy, muy joven ella, ¿no? Está gente como Carlos Barbosa Castillo, está gente, déjame ver quién más, está gente como Antonio Cano Jiménez, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que fue diputado local por Baja California, René Mendívil, Gilberto Herrera, un joven que participa muy intensamente en el partido Morena, ¿no? De los nuevos cuadros de la política. Jaime Cris López, está gente como Gastón Luquen, está gente como Catalino Zavala, que a lo mejor muchos no se acuerdan, pero cuando yo entrevisté a Catalino Zavala, lo entrevisté en la casa de una muy buena amiga de él, la señora Lupita Velarde, le dicen allá en la Sánchez Tahuada, y Lupita Velarde resulta que es mi tía. Entonces la entrevista la conseguí vía mi tía, porque ella fue durante mucho tiempo en la Sánchez Tahuada, gente que le apoyó y movilizó. Uno de los liderazgos. Unos liderazgos ahí típicos, ¿no? Y en esa entrevista me enteré, y quiero luego volver a platicar con él, porque a los 25 años, en 1983, Catalino Zavala fue candidato a alcalde de esta ciudad. Sí, ¿cómo no? Y yo quisiera saber qué partido en este momento se atrevería a lanzar a un joven de 25 años a ser alcalde de Tijuana. Por supuesto. Solo por plantear un tema, ¿no? No por el tema de que tengan que hacerlo, sino los partidos le dan muy poco espacio a los jóvenes, ¿no? Digo, Catalino lo era de un partido de izquierda, un partido emergente, lo que tú quieras. Pero no todos los días ves a un partido político lanzando a un joven de 25 años a ser alcalde de una ciudad como la nuestra, ¿no? Y bueno, está un muy buen amigo mío, Armando Duarte Moller, que durante mucho tiempo también participó en el PCT allá en Ensenada, que fuimos compañeros del doctorado, de hecho. Y él me ayudó a conseguir a don Sergio Quirós Miranda, que mucho tiempo fue miembro del Partido Popular Socialista, que vive allá en Ensenada. También tuve la oportunidad de entrevistarlo, a Alejandro Moreno Berry, y a don René Treviño, en fin, a Oscar Bailón Chacón, al propio Juan Manuel Alpatas está aquí. Al propio Juan Manuel Gastelum lo entrevistamos también. De hecho, él fue la última entrevista que hicimos. Con él hicimos la última entrevista. Jorge Estiazarán, René Mendívil, Carlos Torres, Gastón Luquen, Mónica Vega, que hoy es de regidora por el PES, Mario Madrigal, Jorge Hank, Gonzalo García López también, Javier González Monroy, Monroy, Felipe de Ruanova Zárate, personaje, sí, claro, ¿no? En fin, el propio Rufo, Jicotenca Leiva, una cantidad enorme. Si tuvieras que concluir, ¿cómo dirías que nos ven? Creo que
Yo lo que concluyo de este libro es que, en general, quien hace política o quien se mete a hacer política, lo hace de buena lid o procura hacerlo de buena lid. Le anima una buena intención. Le anima una buena Un intención. buen propósito. Te puedo decir, por ejemplo, como gente como Lisbeth Mata Lozano, subsecretaria hoy, subsecretaria del Gobierno del Estado, y una mujer muy joven. Pero creo que en política, o en el mundo de la política, sigue pesando la agenda de los partidos, ¿no? Nos pasó algo muy interesante. Cuando terminábamos la entrevista, la última pregunta que les hacíamos es, bueno, tú estás en tal partido, ¿tú con quién te sentarías de algún militante de los partidos de oposición, con quién te sentarías a escucharlo, a conversar y a tomar un consejo que te diera? Y esa es una pregunta muy difícil que les hicimos, o les fue muy difícil para todos, a la mayoría de los entrevistados, porque no están acostumbrados al debate que los lleve al diálogo y al consenso. ¿Me explico? Sobre todo el consenso en favor de la gente, ¿no? Porque a muchos, para bien o para mal, y en mayor o menor medida, les pesa la camiseta del partido o la agenda del partido. Tiene cierto sentido, sí. Se entiende de cierta forma, ¿no? Pero no debería de ser el factor de decisión. Quizá en el Poder Legislativo es donde más se da ese intercambio, ¿no? Ajá, así es. Básicamente es donde se refleja más claramente eso, ¿no? Exacto. Pero les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pensar en, pues, ¿con quién de la oposición podría sentarme a negociar y a consensuar algo, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que, están negociando en lo oscurito, entonces inmediatamente viene la descalificación, ¿no? Y pues política, entre otras cosas, es negociar cosas, ¿no? Bueno, al menos yo así lo veo, negociar cosas para beneficiar a las personas, no solo a unos cuantos, ¿no? Sino que los políticos llegan a un acuerdo para el beneficio general de las personas, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que yo haría de este libro, ¿no? O una conclusión que yo obtuve del libro, ¿no? Algunos sí te dijeron, no, sí, claro, yo me siento con tal, y de hecho me he sentado con él a conversar y a platicar y hemos hecho cosas juntos, ¿no? O gente, por ejemplo, como Carlos Barbosa, que me decía, a mí siempre me pareció muy interesante la agenda del Partido Verde, por ejemplo, ¿no? Pues que la mayoría de los partidos políticos no tenemos una agenda clara del tema ambiental, ¿no? Y el Partido Verde sí. El problema es que, pues, bueno, ¿no? O me decía Carlos Barbosa también, a mí me pareció que algo que el PAN hizo bien mucho tiempo fue el tema de la promoción de la participación ciudadana, y lo ha dejado de hacer, o lo han dejado de hacer. Entonces, en el espectro político siempre estaba muy claro que el PAN impulsaba ese tema, ¿no? O el licenciado Jicotenca Leiva, que me comentaba que una de las aportaciones del PRI al país, y tiene cierto sentido y un buen grado de verdad, es el tema del nacionalismo revolucionario, ¿no? O sea, en algún momento este país funcionaba a partir del nacionalismo revolucionario y una serie de políticas, ¿no? Que a lo mejor con los cambios de los modelos económicos a nivel mundial y demás, ya no tuvo el mismo efecto, ¿no? Claro. O, por ejemplo, el ingeniero Jorge Hahn, que también está en el libro, nos decía, yo me podría sentar sin problema con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a conversar y a escucharlo. Entonces, órale, ¿no? Pues mire usted, yo ya lo leí, el libro, extraordinario, precisamente porque recoge una visión de muchos hombres que incluso ya no tienen tanta vigencia en la política, la tuvieron en algún momento, ¿no? Y hoy pueden verse incluso a sí mismos hacia atrás y hacer una reflexión un poco menos egoísta, ¿no? Más honesta, más abierta. Y a mí me parece rescatable eso, esta obra, extraordinaria. Y pues doctor, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, bueno, condenado reloj, pero bueno, pues estás invitado, es tu casa. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez. No, pues yo vengo cuando tú me digas, cuando tú quieras. Nos ponemos de acuerdo y venimos y hablamos de estos y otros temas. ¿Dónde pueden conseguir este libro? Bueno, este libro está en versión electrónica en iTunes y en Amazon. Ahí lo pueden adquirir si lees en tu tableta o en tu computadora, ahí está disponible. O me pueden buscar en Facebook, en Luis Carlos López, me contactan, nos ponemos de acuerdo y yo lo entrego autografiado a domicilio, sin ningún problema, ¿no? O puedo dar mi número de teléfono. O me pueden llamar al 664-628-3518 o escribirme un correo electrónico a luishistoria@hotmail.com. Nos ponemos de acuerdo y yo con muchísimo gusto les entrego
un ejemplar autografiado y Venga. y a domicilio. Otra vez el número telefónico y el correo. 664-628-3518 y el correo luishistoria@hotmail.com o en Amazon y iTunes en versión electrónica. Está disponible también. Excelente. Pues, doctor, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti. Muy interesante. Espero que no haya sido solamente un monólogo, ¿no? O que no te causara esa impresión. Pero bueno, es que este tema me entusiasma mucho, en realidad. Me gusta mucho y estoy tratando de volverme un referente de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, estamos picando piedra en ese sentido. Bueno, ya te escucharon, sin intermediación, ahí están directamente los amigos del auditorio y a mí solo me resta, como siempre, agradecer la gentileza de su sintonía para esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García, le deseo que tenga un miércoles extraordinario, nos vemos y escuchamos el día de mañana. Cuídense. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.